que nos van a hablar sobre la forma en la que manipulan los datos más allá de una presentación y de puntos a tocar. Entonces, la idea es que si tienen dudas nos las dejan en el chat, yo las voy, digamos, recolectando y tendremos una pausa alrededor de los 25 minutos. Y en ese momento responderemos a las dudas que tengan. Por lo cual, si tienen alguna duda, escríbanla o la preparan, la van dejando en el chat. Yo la recolecto, a los 25 minutos hacemos un repaso de todas las preguntas que tengamos en ese momento. Y por otro lado, los micrófonos están deshabilitados de manera predeterminada y las cámaras también. Y entonces, los nombres no se pueden cambiar, por lo cual, si tienen alguna solicitud o alguna duda, nos escriben en el chat y nosotros sin problemas les respondemos. Vamos a esperar unos minutos más para que se unan las personas. Y comenzaremos con la introducción del evento de nuestras dos invitadas, que serían Evelyn y Catalina. Y también comentarles que este evento es invitado por Accenture Chile. Gracias a ellos por el apoyo a la comunidad. Nosotros a Women Who Code siempre nos están insistiendo con que quieren hacer charlas, con que quieren mantener una comunicación con la comunidad. Entonces nosotros agradecidos de tener esta instancia. Esperemos unos minutos para ver cuántos se nos van uniendo. Y podrían comentarnos por el chat si así lo desean. Podrían decirnos dónde se enteraron del evento. Llegaron por red social, les contó un amigo. Sería interesante saber. O si nos visitan de otros países. En el evento anterior tuvimos personas chilenas desde Bélgica, tuvimos desde Brasil, México también. Entonces es posible que tengamos personas que nos acompañen desde fuera del país. Excelente, Maribel. Llegaste a nosotros por el perfil de LinkedIn. Excelente. No, es bueno saberlo. Una compañera de trabajo, excelente, LinkedIn. Disculpe que no me haya presentado, mi nombre es Naisi Lee, soy una de las 3 directoras de Women Who Code, junto con Alma Negretti y Marisol Acuña. Entonces yo llegué a Women Who Code hace años a través de Twitter, digamos, recién llegada al país. Entonces, falta un minuto. No sé si les parece, vamos avanzando. Comenzamos con las personas que estamos. Evelyn, Catalina. ¿Sí? Sí, Excelente. claro. Vale. Entonces, haciendo un poco de introducción a la manipulación de datos, lo primero es si alguna vez se han planteado la pregunta de cuántas o cuáles empresas son las que tienen nuestra información y también qué hacen con ellos. Estas preguntas parecen sencillas, pero tienen gran importancia y es necesario que seamos conscientes de qué hacen las empresas con nuestra información y que el hecho de que un servicio sea gratuito no implica que necesariamente en realidad no estemos dando nada a cambio por ese servicio. Entonces, nuestras invitadas, Catalina Guzmán, que es directora de Pensar en Red, periodista y académica, magíster en globalización y comunicación intercultural de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y Evelyn Cerda, directora ejecutiva en Fundación de Mujeres en Data Science, diplomada en Big Data y Data Science en Pontificia Universidad Católica de Chile. También es desarrolladora en Accenture Chile. Nos hablarán sobre cómo obtienen los datos, nos darán contexto de escenarios reales donde hubo manipulación de datos y también un poco de qué hacen finalmente estas empresas con la información que tienen. Entonces les cedo las palabras a ellas. Muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando y por compartir toda la información que tienen al respecto. Muchas gracias a ti, Nancy, por
por presentarnos, a Accenture y a Women Who Code por la invitación. Y aprovechar las gracias a Evelyn también, quien fue que tuvo la maravillosa idea de que hiciéramos esto juntas. Bueno, ya un poco Nancy dijo que soy periodista, que soy máster en comunicación y globalización y que actualmente eh, codirijo una organización ciudadana, una plataforma llamada Pensar en Red, un laboratorio de ideas para el mundo virtual y que ha tomado bastante preponderancia durante este último año, dado a que obviamente el confinamiento obligado por la crisis sanitaria, por la pandemia del COVID, ha acelerado todos los procesos de transformación digital y nos ha obligado a todos, nos guste o no, a usar masivamente todo lo que son las tecnologías, las redes sociales, por tanto, exponernos muchísimo más también a entregar nuestros datos. Es por eso que desde Pensar en Red decidimos que era interesante estar acá, compartir lo que nosotros creemos que es valioso, compartir que es una reflexión, el poner en práctica las herramientas del pensamiento crítico, tomar un poco de distancia. Si ustedes lo piensan, yo vengo desde el lado humanista, por tanto, no soy ninguna científica de datos. Y por lo mismo me llama mucho la atención y creo que es muy valioso que quienes no estamos desde el lado más técnico y podemos entender desde el mismo lenguaje de la programación, por ejemplo, cómo funciona esto, sí podamos entenderlo desde el impacto para las vidas humanas. Es por eso que estoy súper contenta de estar acá y espero que entonces podamos disfrutar de esta conversación y este encuentro junto a Ever. Igualmente, Cata, yo también quiero darle las gracias a todas las chicas que organizaron, Consuelo Flores, a Nancy, que nos ayudaron a poder organizar esto de la mejor manera. Bueno, como dijo Nancy, yo trabajo en Accenture en el área tecnológica. Soy directora de una fundación que se enfoca en reducir la brecha de género en el ámbito de la ciencia de datos. Eh, y también estudié un diplomado en la Católica sobre Big Data y Data Science que me ayudó un poquito más a entender los conceptos más técnicos sobre el análisis de datos que se hace detrás, sobre toda la manipulación o persuasión que las grandes compañías nos mandan frecuentemente. Y eso, a mí me llama mucho la atención, por lo menos el tema, porque se sabe que antiguamente, bueno, las grandes compañías como Google, Facebook, etcétera, tenían un modelo de negocio que se basaba en publicidad, en donde se les pagaba por mostrar publicidad y, bueno, como los tiempos cambian, esto ya no es así. Estamos en una analogía donde estamos en un circo y entre nosotros estamos bailando. Prácticamente nosotros somos los que estamos pagando prácticamente con datos. Y bueno, con Cata, que es una seca en el tema y que yo sé que hace muchos años que está investigando sobre esto, tiene mucho contexto sobre el peligro que tenemos al entregarle, o como dijo Neis al principio, sobre aceptar cualquier término o sobre las cookies, que más adelante hablaré sobre eso, porque no sabemos las reales eh, definiciones o lo que quieren más allá las empresas hacer con nuestros datos. Así que ahí, Cata, si quieres. Sí, justamente ese es uno de los puntos cruciales que todo el tiempo nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el fin? Vamos a intentar identificar a través del análisis de algunos casos en distintos ámbitos. Yo soy más del ámbito sociopolítico, Evelyn más del ámbito corporativo, del marketing, pero esperamos que estas dos áreas sean complementarias y que entonces nos permitan analizar el fenómeno de manera integral. Por eso, bueno, partiendo desde el punto de vista de una periodista, que es lo que es mi carrera de formación inicial, desde un principio me vi muy interesada en lo que eran los fenómenos políticos y a partir de los primeros años que estuve vinculada a los medios y particularmente al área de actuación internacional, cuando nos enfrentamos a la era de la posverdad y surgieron las elecciones, tanto el referéndum en Reino Unido, el Brexit, como
las elecciones de 2016, donde participó, resultó ganador Donald Trump, vimos cómo explotó, bueno, tardíamente, después de ya cuando estuvieran los triunfos definidos, el caso de Cambridge Analytica, ¿no es cierto? Esta agencia de comunicación política que se dedicaba a hacer campañas, que llevaba muchísimos años haciendo campañas políticas. Lo que sucedió aquí específicamente y por qué lo estamos trayendo a colación hoy día, es porque esas campañas políticas se basaron en el microtargeting, es decir, en la supersegmentación, la misma técnica que se usa para vender publicidad y que identifica los intereses de cada uno de los consumidores o de cada uno de los ciudadanos, en este caso, para poder ofrecer publicidad política orientada a la emocionalidad más profunda de cada uno, es decir, a partir de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestras rabias, de nuestros odios, de nuestras envidias, de todo aquello que queremos alcanzar, que queremos obtener. Y lo impresionante es ver cómo a partir de ciertos clics, entonces el algoritmo puede empezar a conocernos y conocernos incluso mejor que nuestros amigos, o mejor que nuestras familias, nuestros padres, o mejor incluso que nuestras parejas. Hay algunos indicadores que dicen que a partir de 105, o sea, 150 interacciones o 150 me gusta en redes sociales, entonces el algoritmo puede predecir mi personalidad mejor que mi familia o que mis papás, y que ya con 300 likes puede predecir mejor mi actuación y lo que voy a hacer que mi pareja o que la persona que convive conmigo. Por tanto, al identificar específicamente a través de la supersegmentación, ¿no es cierto?, cuáles eran eh, las acciones más propensas a tomar de acuerdo a ciertos perfiles de personalidad, era muy fácil para Cambridge Analytica poder diseñar anuncios publicitarios que apelaran justamente a los intereses y los temores de tales o cuales personas. Se definieron 5 perfiles: un perfil aventurero, más riesgoso, más arrojado; un perfil más protector, que quiere tener el control, que quizás es un proveedor de familia, que está muy preocupado acerca de el desempleo, por ejemplo, o de la competencia que puede resultar la población migrante en ciertos trabajos. El perfil de una ejecutiva organizada, o quizás una madre preocupada acerca de los cupos en los colegios públicos o de la atención del sistema sanitario. Distintos aspectos, distintos perfiles que damos a expresar cuando hacemos like o cuando comentamos o cuando compartimos noticias o a partir de nuestra navegación y nuestro consumo, que le permitían entonces a esta agencia de publicidad o de campañas políticas el poder identificar quiénes eran los votantes indecisos, quienes todavía no estaban completamente definidos acerca de su opción, ya sea para el caso del Brexit, quedarse o salir de la Unión Europea, o de votar o no por Donald Trump, y dirigir entonces campañas que tenían mensajes muy distintos de acuerdo a cada perfil. Tal como en el marketing, si yo soy un gran fanático del fútbol, probablemente me van a tratar de vender un producto asociado justamente con eso, un Super Smart TV donde puedo ver la final de no sé qué, y en cambio, si soy una fanática del yoga, me van a ofrecer el mat de yoga o algo asociado con esa práctica. De la misma manera, en función de los intereses políticos, ideológicos, sociales, los temores que se habían entonces identificado a través de estos perfiles, se pudieron entonces emitir distintos tipos de avisos y de campañas publicitarias que finalmente terminaron con los resultados que conocemos, ¿no es cierto? Con el Reino Unido saliendo entonces de la Unión Europea en la votación del Brexit, y con Donald Trump siendo elegido en un resultado que fue bastante desconcertante, en ambos resultados que fueron bastante desconcertantes, al menos para la opinión pública global. Estos son ejemplos de manipulación política a través del Big Data, a través de la ciencia de datos, que entonces pusieron de manifiesto cuáles eran las complejidades de lograr efectivamente una participación ciudadana fidedigna y la elección de gobiernos y de toma de decisiones públicas que estuvieran realmente conectadas con el sentir
de la comunidad y que no fueran presa de la manufacturación de la opinión pública a través del aprovechamiento de todos los datos que estamos ingresando al sistema, ya sea de manera consciente, ¿no es cierto? Cada vez que ponemos nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro género, nuestra edad en los distintos cuestionarios, o incluso de manera inconsciente simplemente a través de cookies o los motores de búsqueda. Em, Otro ejemplo que ya está un poquito más alejado porque no representa los sistemas democráticos que hasta ese momento hoy en día ya estamos cuestionando mucho más profundamente, ¿no es cierto?, los sistemas de gobierno y las democracias idóneas como que nos podían parecer la de Estados Unidos y la del Reino Unido. Pero si nos vamos más lejos hacia Asia, en China, podemos reconocer otro caso de análisis muy interesante, que todavía es un poco una caja negra, no hemos terminado de descifrarlo, pero que es el famoso sistema de crédito social. Para los que alguna vez han visto la serie Black Mirror, se acordarán entonces de este capítulo donde la chica va sumando puntaje de acuerdo a las interacciones, desde que le sirven el café, le sonríe al tipo y entonces el tipo de la cafetería le pone el like y ella va sumando puntos y luego va a la tienda y hace otra cosa y después se cruza con una pareja de amigos y de acuerdo a la sonrisa o a lo que dice en el momento, en fin, no estamos evaluando en ese capítulo, en este futuro distópico que nos presentan este tipo de series, ¿no es cierto?, como Years and Years o como Black Mirror, lo que hacemos es verlo reflejado en cuáles son los riesgos, que no estamos tan lejos en realidad, y ahí es donde empieza a darnos un poquito de susto. Bueno, esto ya es efectivo de alguna manera, pero desde el control del gobierno, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, en China, a través de este crédito social que se basa en entregar puntaje a los distintos ciudadanos en función de sus actividades cotidianas. Yo voy a obtener un mejor puntaje si colaboro en una campaña solidaria, si respeto las leyes del tránsito, también si a partir de mis interacciones en redes sociales elogio al partido, por ejemplo. Y voy a obtener menos puntaje o se me van a descontar ciertos puntos si infrinjo ciertas leyes del tránsito y también si en redes sociales critico o comento de mala manera o cuestiono las decisiones que está tomando el partido. Esto es profundamente peligroso porque involucra un sistema de control que en este caso, además dentro del contexto de un gobierno autoritario, completamente centralizado, el manejo de esta gran variedad de datos al ser agregados en función de cumplir el objetivo de evaluar y someter a un ranking de buen y mal ciudadano, de acuerdo a unos preceptos que no necesariamente son compartidos por todos los habitantes, ¿no? Sino que están impuestos desde arriba, desde el poder, resulta increíblemente peligroso y bueno, obviamente desde Occidente además es profundamente cuestionable. Estos son algunos de los ejemplos que queríamos mencionar hoy día para referirnos justamente al aspecto sociopolítico de la convivencia, del empoderamiento ciudadano y en este caso también del debilitamiento de la ciudadanía, es decir, de cómo la manipulación de los datos, ya sea desde el mundo privado o desde el mundo público, es decir, desde el ámbito corporativo, las empresas o desde los estados y los gobiernos, pueden ser profundamente peligrosos y infringir la libertad de los ciudadanos digitales. Bueno, ahí como nombraba Cata, que les cedamos permiso o ciertos datos a algunas aplicaciones es sumamente peligroso, pero tampoco queremos satanizar del todo este ámbito, porque también la ciencia de datos, bueno, el uso personal de los datos, no sé, en el buscador, con las cookies, también ha facilitado muchísimo nuestra búsqueda y nuestra interacción con el sitio web. Em, Como sabemos, de alguna forma, las aplicaciones que ocupamos cuestan 0 pesos, pero de alguna forma ellos saben ocupar de la mejor manera nuestros datos para poder sacar el mejor provecho. Eh, y bueno, por eso al día de hoy existen centros de tecnología persuasiva, como existe en Stanford, en donde estudian y hacen modelos matemáticos, donde clasifican a personas, como dijo Cata anteriormente, clasifican ciertos perfiles, donde se nos expone a ciertas personas que son propensas quizás a
creer algún artículo o a comprar cierto producto. Todo esto se hace a través de la ciencia de datos, análisis de datos, y se hace, ¿cierto?, con una técnica ética, se podría decir, a través de los rastros que nosotros vayamos dejando en Internet, con toda la interacción que nosotros tenemos con ciertas páginas web. Y, bueno, como sabemos, el desarrollo del impacto de Internet, la nueva de comunicación, el marketing, ya no se vive como solíamos vivirlo tiempo atrás, donde veíamos publicidad en las calles y éramos propensos quizás a comprar cierto producto. Ahora ya todo está desarrollado en el mundo de Internet. Bueno, y con la pandemia todo se ha acelerado. Y entonces nosotros estamos muy expuestos todo el rato con nuestros datos. Bueno, con el tener solamente un celular ya estamos exponiendo mucha data, estamos dando datos o estamos alojando datos en la nube constantemente. Y bueno, por lo menos las grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, invierten millones de dólares en hacer análisis de datos para poder clasificarnos y segmentarnos a cada persona o como consumidores o como personas que tienen una cierta tendencia a creer algo en un sesgo político, en un sesgo social, o si es más propenso también a comprar cierto tipo de productos o no. Bueno, igual cabe destacar que al día de hoy no está tan desarrollada la tecnología, porque bueno, no sé, el ejemplo de YouTube, por ejemplo, nos siguen saliendo videos que en verdad no son de nuestro gusto, pero más adelante estos modelos matemáticos, modelos analíticos, van a estar tan desarrollados que van a saber nuestra vida completa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que le damos a ciertas aplicaciones o ciertos permisos que le damos, porque no sabemos dónde van a parar nuestros datos al final. Bueno, ahí Cata ya va a dar paso para hablar sobre la ética de los datos y cómo las empresas la ocupan para su favor o, bueno, los gobiernos la ocupan para ciertos fines. Tal cual. En el fondo lo que hemos visto hasta ahora ha sido el uso de los datos y de la información en el ámbito político, tanto como en el ámbito empresarial o del marketing y del consumo. Entonces la gran pregunta es, porque además exponemos los riesgos, ¿no es cierto? Entonces las amenazas. Y pareciera ser que los datos son como unos entes malévolos. Y de hecho hay una gran tendencia porque estamos preocupados al respecto y porque el desconocimiento también opera desde el miedo y por tanto desde la ignorancia. Eh, y nos cuestionamos y decimos, oh no, hay muchas personas que tienden a alejarse completamente de la tecnología o a suicidarse de Facebook o de Instagram, como decimos, no, ya no quiero más estar inserto en esto, he sabido demasiados casos, me voy a retirar de este mundo tecnológico. Finalmente, lo que ocurre con la pandemia es que nos damos cuenta de que todos somos dependientes de estas redes que hemos construido, a no ser que escojamos, obviamente que es posible, un estilo de vida muy distinto y bastante aislado, digamos. Pero en general, la gran mayoría de los seres humanos nos vemos y nos hemos visto obligados a eh, educarnos en línea, trabajar en línea, socializar en línea, hacer deporte en línea, eh, incluso desarrollar nuestro ocio, es decir, las cosas que nos gusta hacer, el tejido, la actividad física, la lectura, el ver cine, el escuchar música. Bueno, obviamente, incluso la posibilidad de las reuniones y la cultura, ¿no es cierto?, se ha visto mermada, por eso sufre la industria de la cultura hoy en día, y lo que tenemos es este reemplazo inmediato de hacerlo y la capacidad de hacerlo a través de las redes, a través de las plataformas y por tanto también a través del uso de nuestros datos, de estas huellas que vamos dejando cada vez que interactuamos y cada vez que navegamos. Desde esa perspectiva y desde la perspectiva ética, entonces, no podemos cuestionar la ética de los datos en sí mismos, pues sería cuestionar la ética de un objeto, de una herramienta. Eh,
Es por eso que más bien lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estamos haciendo nosotros con estas herramientas de la técnica? La tecnología, las plataformas, las redes sociales, los datos, los algoritmos son herramientas de la técnica que han sido diseñadas por el ser humano para facilitarnos la vida, para poder controlar el entorno, para poder vivir más cómodamente, etc. Por tanto, son creaciones humanas. No tienen vida propia, no tienen voluntad propia y no tienen ética propia. No hay algoritmos buenos ni algoritmos malos. La única forma en la que podemos medir, si es que quisiéramos hacerlo, un algoritmo es en su eficiencia, es decir, en la capacidad que tiene para lograr el fin para el que fue creado. Lo que sí podemos cuestionar o sí podemos analizar desde una perspectiva ética es a la persona que diseñó ese algoritmo con un fin determinado. Entonces es ahí donde podemos identificar y hacer este cuestionamiento, ¿no es cierto?, desde lo moral o desde la ética. En filosofía de la técnica podemos encontrar distintas versiones de entonces poder analizar o concebir justamente cuál es la naturaleza de los objetos técnicos. Es que la técnica y la inteligencia artificial, porque la técnica previa, digamos, si analizamos un martillo que fue construido que fue elaborado para construir una casa, nos queda muy claro que en el fondo es una herramienta inocua en sí misma que tiene una funcionalidad técnica que es construir una casa y por tanto está hecha con un buen fin. Ahora, el mismo martillo puede ser usado para construir una cárcel y quizás entonces no nos parezca tan idóneo o tan positivo o tan esperanzador su uso. Pero una vez más, eso ha sido una herramienta técnica que está vinculada a un fin que le dio una persona, un ser humano, y es ahí donde reside nuestra responsabilidad. Y por tanto que cada vez que hablamos de datos y algoritmos, a lo que tenemos que ir realmente es a quienes diseñan, programan o compran o pagan porque se diseñen y se programen estos software o estos algoritmos, estas fórmulas matemáticas que nos van a permitir dar respuesta a grandes preguntas que nos estamos haciendo. Y el tema, una vez más, parece recursivo, es qué preguntas nos estamos haciendo como seres humanos y por tanto hacia dónde estamos apuntando. Finalmente tiene que ver con el sentido que como especie humana le queremos infligir a nuestra vida y a nuestro desarrollo. Es ahí donde podemos acercarnos a un cuestionamiento ético de la técnica o de la tecnología en sí misma. Así que acá con Evelyn hoy día no venimos ni a demonizar los datos ni los algoritmos, ni tampoco a celebrarlos y hablar de todas las maravillas que se puede hacer, porque existen ambos relatos y existen ambos casos. Existen muchos análisis, o sea, muchos casos de análisis donde los algoritmos y los datos pueden ser usados tanto para fines muy altruistas como para fines muy perniciosos. Y esa es un poco la invitación que queremos hacerle hoy día a cuestionarnos, a tomar distancia. Y esto es lo que intentamos hacer también todo el tiempo desde Pensar en Red, el usar las herramientas del pensamiento crítico que nos son propias, las habilidades y los recursos del autoconocimiento para que nosotros mismos también podamos discernir cómo estamos usando las herramientas técnicas o las tecnologías a nuestra disposición. No es necesario que seamos grandes programadores ni diseñadores de algoritmos para hacernos ese cuestionamiento. Es tan simple como cuando entro a una red social, cuando voy a Facebook, cuando voy a Twitter, cuando voy a Instagram, cuestionarme, estoy entrando para descargar la rabia que tengo y me voy a poner a criticar a todo el mundo a viva voz en Twitter siendo violento, agresivo y descalificador, o más bien voy a usar la red social para conectarme con un amigo que no veo hace mucho tiempo, para celebrar los logros de un colega en LinkedIn, porque sé que es una persona que se ha esforzado muchísimo por eso, y desde ahí es entonces donde yo puedo realmente decidir el fin para el que estoy utilizando este medio. Gracias, Cata. Bueno, por lo menos nosotros, por lo menos yo, hace un tiempo tenía la duda de dónde sacan los datos las empresas, de dónde vienen, cómo lo ocupan. Y bueno, mi trabajo este tiempo ha sido investigar un poquito sobre cómo los manipulan, o sobre dónde lo obtienen. Y uno descubrió algunas cosas,
sobre el origen de los datos. Hay tres formas que son las más comunes que las empresas, grandes empresas, hablando de Google, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, que son los que mayor monopolio tienen de los datos, no los consiguen. Bueno, esta es la menos usada y probablemente a mí casi nunca la he ocupado o la he usado o la he visto, que es el tema de las encuestas que se nos hacen en relación de clasificar un producto sobre cuánto o no nos gusta, sobre un artículo, sobre un movimiento social, un movimiento político. Y bueno, ahí las empresas ya van usando para sus fines propios. El otro sería que en el aspecto en el que más voy a ahondar en este punto es sobre las cookies que recolectan ellos. Bueno, que son estas chiquititos set de datos que se van recolectando mediante la interacción que nosotros tenemos en la web. Y bueno, la última que yo considero que es la menos ética, porque no tenemos o nosotros nunca le conseguimos los permisos necesarios, que es la venta de las bases de datos que tienen las empresas. No sé, bueno, existen muchas aplicaciones que solamente existen, o sea, para consumir nuestros datos, para ningún fin más. Y son estas mismas aplicaciones que le venden la base de datos a las grandes empresas para que la ocupen por sus fines propios. Bueno, algunas de las técnicas que ocupan son, bueno, las cookies tradicionales. No sé si ustedes, bueno, no sé, ven un artículo que les gusta, le dan me gusta en Facebook y lo ven en muchos sitios más. Bueno, las cookies son unos set de datos que se transfieren entre el servidor y la página web, que van recolectando información sobre cuánto tiempo te quedas mirando cierto sitio, qué clics haces, en dónde, y otras cosas. Bueno, cabe destacar que estos no son transferibles y se pueden borrar del computador. A diferencia de las super cookies, que estas son mucho más agresivas en cuanto al consumo de nuestros datos, puesto que estas no se pueden borrar. Esta es una inyección que se hace entre el servidor y el sitio web. Y bueno, funcionan como tipo, no sé si espionaje, se podría decir, porque saca muchísima más información del computador. No sé, saca la dirección IP, saca el tipo de software, saca, bueno, mucha información que también va siguiendo sobre otras páginas web que uno va usando. Entonces ya las grandes compañías van sacando estas super cookies y van siguiéndote, monitoreando tu interacción durante todos los sitios web que visitas, todas las redes sociales y todo. Y no sé si ustedes conocen los fingerprinters, que son unos tipos de huellas digitales. Bueno, que estas son software que recolectan datos de cosas demasiado que nosotros pensamos que son muy como nada, pero en verdad sirven para harto. No sé, como tipo te sacan la dirección IP, la resolución de brillo de tu pantalla, el, el tipo de sistema operativo que tienes, la marca de computador que tienes. Y bueno, nosotros tendemos a pensar que es súper genérico y que en verdad es súper o poco probable que ellos tengan tu identidad a través de esto, pero en verdad no coinciden tanto. De hecho, la probabilidad que tienen de encontrar otro computador con las mismas características, con la misma resolución de vídeo o con la misma zona horaria, con el mismo idioma, es una entre 280.000. Entonces, si lo pensamos un poquito, igual estamos identificados de muchas formas. Y bueno, la última, que son la última forma que ocupan, bueno, hay muchísimas, pero la más usada, una de las más usadas es un Identity Tracker, que es un ID personal que se le asigna a una persona para hacerle seguimiento en las páginas web y poder, bueno, recolectar toda la información que tienen. Y bueno,
sacan información sobre tu inicio de sesión, tus credenciales, cuando entras a una cierta página. Bueno, fácilmente pueden sacar información de tu tarjeta de crédito y es como la más nociva de todas las que nombré, porque esto no es como tan legal, sino que la ponen en muchos sitios sin que nosotros nos demos cuenta. Y, y bueno, otra forma de que nos sigan o de que nos tengan en la mira es simplemente teniendo celular, ya que tienen GPS, o bueno, no sé si se subieron el caso, por lo menos yo veo muchos documentales sobre ciencia de datos, qué se puede hacer con esto. Y el tema es que el chico una vez me contó que demandó a una compañía telefónica para que le diera todos los registros de sus datos de los últimos 2 años. El tema es que después de 2 años se los dieron y el chico mandó a hacer un análisis de datos y se encontró con que solamente portando el teléfono, solamente con el chip, tenían acceso a todos los lugares donde estuvo los últimos 2 años, tuvieron acceso a con quién hablaron, la ubicación IP de sus contactos prácticamente. Entonces, si lo pensamos un poquito, estamos manejados de todos lados. Solamente con tener un celular, con tener un computador, ya estamos prácticamente favoreciendo los fines de las empresas que consumen todos estos datos para fines propios más adelante. Y bueno, si lo pensamos un poquito más, es súper peligroso porque si nos damos cuenta, bueno, si más adelante eh, puede ocurrir una manifestación social, como fue el estallido social, eh, pueden saber quiénes estuvieron en la marcha, no sé quiénes estuvieron participando solamente con la dirección IP del celular, pidiendo unos datos a una compañía telefónica. Y bueno, yo por lo menos siento que es un derecho por lo menos tener una vida privada en las redes y del celular y en donde tengamos acceso. Ah, por aquí, si tienen algunas dudas, aquí vamos a dar el espacio para poder contestar dudas si es que tienen. Sí, justamente la idea era poder hacer un poco un alto, una pausa. Hemos hablado harto, Ellen y yo. No hemos podido estar muy atentas al chat, pero la idea es que, como lo decíamos al inicio, esto sea una conversación, así que si tienen preguntas, si tienen comentarios, si también quieren aportar, yo sé que muchos de ustedes son personas que están interesadas y son conocedoras también en estas temáticas y la idea es que podamos enriquecernos en esta instancia. Así que todos los comentarios, preguntas, opiniones, sugerencias son súper bienvenidas. Por ahora no he visto ninguna pregunta, pero Maribel estaba pensando justo en hacerla, entonces esperamos escucharla. O por lo menos que nos comente, escríbenos las preguntas. Pensando un poco en el manejo de datos que hemos conversado, de lo que hemos escuchado hasta ahora, voy a omitir señalar un país en específico, pero lo que voy a decir sé que varias personas se van a sentir identificadas. Si alguna empresa o alguna entidad, gubernamental o no, por alguna razón, te ofrece algo gratuito como un beneficio, el ejemplo de un celular es algo muy real. Cuando tú tienes un celular que te lo dan gratuito, viene con aplicaciones que tú no instalaste, que no sabe qué están recolectando, ni a quién, ni para qué. Entonces, ahí hay que aplicar un poco de, si suena muy bonito para ser verdad, entonces duda de que sea verdad lo que te están ofreciendo, que sea realmente un beneficio para ti. Ok, tenemos 3 preguntas. Primera, Maricel, ¿hay forma de ponernos a salvo de todo ese robo de datos? Pregunta Maribel, perdón. Si me permite, yo no desde el ámbito técnico, sino que desde el ámbito de
de lo que es posible a nivel de acción ciudadana. Creo que efectivamente se está trabajando a nivel internacional para establecer un marco regulatorio donde se proteja la privacidad y ello no vaya en desmedro de nuestra capacidad de comunicarnos, porque muchas veces parece ser como blanco o negro, ¿no? Es decir, como podemos usar redes sociales y podemos conectarnos por Zoom y podemos aprender a distancia, pero tenemos que acceder a que nuestros datos terminen en manos de alguien que no sabemos. Entonces, esa no debiera ser la fórmula. Y ya hay iniciativas que tienen que, internacionales o globales, porque este es un tema que lamentablemente no se puede reglamentar a nivel territorial de una nación, de un Estado-nación, digamos, de un país, porque evidentemente la circulación de los datos es transnacional y está todo el tiempo conectándonos desde distintos lugares del mundo. Pero justamente es ahí donde yo creo que cabe la acción ciudadana, la conciencia, la organización también, para que, por ejemplo, en el proceso particular que ahora está viviendo Chile, se consideren ciertas regulaciones a una gobernanza para las plataformas digitales, de manera que nosotros nos sentamos más seguros a la hora de interactuar en redes y no tengamos que estar constantemente con temor a que sean robados nuestros datos. Sí. Yo también tengo la misma posición que Rafa. Yo siento que, o por lo menos para lo que venimos nosotros, es a decirle a las personas que seamos conscientes respecto al aviso que te sale de publicidad, al artículo que te sale de publicidad, y a entrar realmente con un propósito a Internet y no dejarse llevar por las grandes compañías que obviamente están estudiando todo esto. Y bueno, como lo que pasó con Donald Trump, que le enviaba artículos, no sé, a personas sin trabajo, quizás porque estaba buscando en una página de trabajo, entonces cacharon que no tenían trabajo y era propenso a creer una cierta probabilidad de que los inmigrantes fueran una mala opción en Estados Unidos. Pero si hay una forma realmente de ponernos a salvo de todo ese robo, eh, yo creo que sí, pero también depende de como una colección de nosotros, o sea, una confusión grande, como lo que pasó en Irlanda, por ejemplo, que ahora los están demandando a Facebook porque no quieren que los datos de Europa salgan de Europa y no se vayan, o sea, que no se vayan a Estados Unidos, que se queden o sea, donde se crearon y bueno, no vayan a manos de estas grandes compañías que las van a ocupar por un fin propio. Maribel, particularmente, sería partidaria de la mirada que comentaba Catalina. Lo primero es ser consciente de lo que estás dando. Y después, con la mirada de Evelyn, es entrar con un propósito a una red social. Es decir, si vas a abrirte una cuenta de TikTok, sé consciente que estás dando tus datos. Si vas a abrirte una cuenta de Facebook, sé consciente que estás dando información. ¿Cómo evitar que te roben los datos? Hablando ya a un nivel quizás de usuario técnico, entre comillas. Hay extensiones del navegador que evitan que ellos recolecten cierta información tuya. No estás como 100% blindado y seguro, pero puedes evitar que ellos sepan cosas tuyas. Hay extensiones para bloquear publicidad, extensiones para bloquear. Es un pequeño código, pedazo de código que está en la página web, que se enlaza con Facebook, que es el que te dice, si quieres comentar aquí, inicia sesión con Facebook. Ese pequeño pedazo de cuadro que está al final de la página que te dice inicia sesión con Facebook, va a tomar tus datos de tu sesión de Facebook que tienes abierta en otra pestaña. Entonces, hay extensiones de Firefox, las puedes buscar, digamos que de esa información es fácil encontrarla relativamente en Google. Hay unas que se llaman AdBlock, Ublot, Privacy Badger, pero puedes encontrar varias que te puedan ayudar a evitar que por lo menos que se queden en la información que tú no puedes evitar que se vaya. Pero te cubres digamos que en primera instancia, por así decirlo, pero lo primero es conciencia sobre lo que estás dando. Estefanía nos pregunta si son en verdad seguras las VPNs para navegar anónimamente en Internet.
Bueno, yo ese tema pensaba comentarlo mucho adelante. Me embarré una parte más mentira. Pero se podría decir que sí, ya que las VPN son una navegación segura donde tú navegas en tu propia red, es como una red alternativa y puedes proteger tu dirección IP o bueno, si eres viajero y viajas constantemente y te conectas a redes Wi-Fi, que eso nunca se debería hacer, pero por lo menos tiene la seguridad de que ningún hacker va a hackear ese sistema, porque en verdad es súper fácil hackearlo y te va a robar, no sé, todas las credenciales de tu tarjeta de crédito que tiene. Entonces, bueno, puedes cambiar de dirección IP, puedes bloquear ciertos hackeos o ciertas redes a las que te conectas. Y en verdad me parece un tema súper seguro y me parece lo más viable para conectarse en Internet. Maribel hizo un comentario alegando que los celulares vienen con aplicaciones que ni siquiera pueden desinstalar. Eso sería lo que comenta Catalina, que entraría como en regulaciones que necesitan tener el país o el grupo de países, o similar a la Comunidad Europea, como lo comentaban, que ahora ellos están evitando que los datos se vayan. Particularmente los datos de las aplicaciones que están en los teléfonos, ya que es algo que se escapa de manos. Yo creo que la única opción que tendrías es reiniciar, apenas te lo dan, que en teoría viene de fábrica, reiniciarlos otra vez de fábrica. Eso eventualmente en ciertos escenarios te elimina una que otra aplicación. Ahora, si tú lo restauras de fábrica y todavía lo tienes, yo consideraría que se lo compres a otra compañía o busques un teléfono independiente, liberado, creo que es el término. Eh, Creo que el liberado tiene que ver más con la SIM card, pero igual podríamos hacer el ejercicio, o por lo menos todos, para ver qué aplicaciones tienen acceso, no sé, a nuestra libreta de contacto, a nuestro GPS, eh, a un sinfín de información que es información privada de nosotros, que la tienen apps que son comunes, como el tiempo, por ejemplo, que también han sucedido muchos casos en donde han vendido datos a las grandes compañías que lo utilizan. Por ahora no tenemos más preguntas, pero la verdad yo sí he hecho lo del teléfono, me he topado con esos escenarios. Y ahora que me acuerdo, existe la opción de deshabilitarlos y eso evita que te quiten datos o que por lo menos los entreguen. Pero creo que podemos seguir adelante. O si tienen alguna duda, nos comentan ahora o por el contrario continuamos. ¿No me preguntas? Creo que podemos continuar. Bueno, es muy interesante combinar ambos aspectos. Yo creo efectivamente hay herramientas a nivel del uso del usuario que tienen que ver con conocimiento más técnico, es decir, con tener estos datos de que efectivamente puedo navegar a través de redes VPN o puedo cuestionarme qué tipo de extensiones o ingresar con mi perfil de Facebook, porque siempre es más corto, es más fácil, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que tenemos que pensar es que están todo el tiempo tratando de aprovechar la falta de tiempo en la que vivimos hoy día, ofreciéndonos atajos, pero evidentemente tiene un costo, es decir, no es gratuito. Hemos hablado suficiente de los riesgos, del aspecto negativo. Y yo quería referirme un poco ahora, más bien, siguiendo en la línea de la participación ciudadana, de lo político, de la realidad social que nos toca vivir hoy, con los desafíos que eso tiene. Hablar también, rescatar aspectos o casos que pueden ser más esperanzadores. Porque como decíamos antes, nosotros no somos ni tecno-optimistas ni tecno-pesimistas, no creemos que la tecnología, las redes sociales, las plataformas, los datos o los algoritmos sean buenos o malos en sí mismos, sino que eso depende del uso que les vayamos a dar. Por eso también es interesante referirnos a otros casos y ver, de hecho, los cambios estratégicos y exponenciales que han tenido lugar a partir del uso de las tecnologías. El concepto de social media democracy o democracia de las redes sociales, digamos, sin ir más lejos, nace a partir del uso que se hace de las redes sociales durante la primavera árabe.
digamos, en el mundo islámico, ¿no es cierto? Donde por primera vez entonces se pueden sobrepasar algunas murallas levantadas a nivel, murallas informativas levantadas, donde gobiernos autoritarios por tanto controlaban también los medios locales, y no se va a conocer ni dentro del país ni hacia afuera cuáles eran los principales conflictos, ciertos abusos cometidos también contra la población, y toda esa rabia y esa frustración finalmente desemboca en grandes movimientos sociales que son fuertemente reprimidos y que podemos ver y observar por primera vez a través de dispositivos móviles, gracias a Internet y gracias a las redes sociales, porque son imágenes y videos que se volvieron virales a partir de eso. Entonces, desde esa época ya que estamos hablando del concepto de democracia digital. Y desde ahí también podemos ver cómo se ha ido perfeccionando y profundizando esto. Yo creo que la pregunta que nos hacían, Maribel creo que era, entonces, ¿a cómo nos podemos proteger? Eso es lo que pareciéramos estar buscando, ¿no es cierto? Como qué resguardos podemos tomar. Y lo cierto es que podemos tomar resguardos a nivel personal, estos buenos hábitos, este uso criterioso, tener a la mano esta información, estos tips que nos pueden dar personas conocedoras del ámbito técnico como Nancy, como Evelyn, pero por sobre todo también podemos actuar de manera mancomunada para establecer ciertas regulaciones o guías que efectivamente nos den la posibilidad de descansar y tener una cierta certeza de que podemos navegar en Internet con seguridad, así como debiéramos tener una cierta certeza de que podemos salir a la calle con cierta seguridad, ¿no? De la misma manera, el ecosistema digital es un territorio que que se puede y se debe regular. Todavía sobre eso no tenemos tanta conciencia y también no hay definiciones claras, normativas acordadas que vengan de organismos supragubernamentales, es decir, desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OIT, en fin, desde el Banco Mundial, desde donde están los tomadores de decisiones que tienen que ver con una representación internacional, global, porque estas son regulaciones que tienen que emerger desde ahí, ¿no es cierto? Para que realmente puedan ser compartidas en los distintos países. Si no, bastaría con cambiar la dirección IP y entonces acogerme a las leyes de otro país, por ejemplo, para poder hacer algo que no está permitido dentro de mi propio país. Entonces, a partir de esas distorsiones técnicas, lo que debemos tratar de apuntar a, quizás dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que son compartidos a nivel mundial, también incluir y perseverar en que los derechos digitales, en que la transparencia, en que la privacidad y la seguridad estén, aunque sea, que haya un marco legal definido, un marco regulatorio compartido. Y evidentemente para eso, bueno, hay que empujar, hay que concientizarnos a nivel ciudadano, hay que plantear esas demandas, y para poder plantear esas demandas debemos conocer al menos en principio cuáles son las posibilidades, y luego contactar a agentes de cambio o a líderes que ya tengan un conocimiento especializado y que puedan llevar adelante estas iniciativas. A partir de ello, entonces, también es interesante mencionar cómo se ha podido empoderar a la ciudadanía, cómo se ha podido mejorar las condiciones de vida, articular movimientos sociales, haciendo uso de estas mismas plataformas que estamos demonizando de alguna manera. El mismo Facebook ha servido para articular movimientos sociales y formar lo que Manuel Castells llama movimientos en red, que ocurren en la sociedad red, y desde la que los ciudadanos podemos aprovechar justamente esta posibilidad de interactuar desde territorios muy alejados para hacer protestas ciudadanas o defender ciertos valores que nos parecen valiosos. Sin ir más lejos, Black Lives Matter como movimiento, ¿no es cierto?, contra los abusos de la población afroamericana en Estados Unidos, viajó por todo el mundo y ha sido un movimiento global, lo sigue siendo. Algo muy similar ocurre con el movimiento Me Too,
que denuncia en el fondo la violencia de género, el abuso hacia las mujeres, y que son fenómenos transnacionales que nos impactan a todos y que por tanto todos tenemos algo que decir, y que a través del uso entonces de este hashtag del gatito podemos etiquetarlo y podemos agregar esos datos y podemos por tanto articular un movimiento y salir a la defensa de un cierto aspecto que nos parece valioso a nivel global. Ha habido distintas iniciativas, por ejemplo, en Brasil el portal iDemocracia, que permite a las personas contribuir a los debates parlamentarios. En Chile también surgió durante el estallido social una plataforma llamada chilecracia.org, donde uno puede hacer seguimiento a los proyectos de ley. Todas estas son herramientas que en realidad usamos poco, tenemos poco tiempo también, muchas veces estamos bastante desconectados con la política nacional porque, bueno, hay una anomia, hay un cierto desinterés, una frustración, una desconexión profunda con los partidos políticos, con los líderes políticos. Eso es justamente lo que vemos y por lo que la gente sale a las calles o decide no participar. Pero sin embargo están las herramientas y depende de nosotros el poder visibilizarlas y el hacer buen uso de ellas. Para, por ejemplo, poder hacer seguimiento de cuáles son los proyectos de ley que están avanzando, cómo están votando nuestros representantes electos, ¿no es cierto? Y desde ahí entonces poder establecer mecanismos de participación que responden más a un modelo de democracia directa que a un modelo de democracia representativa, que es lo que tenemos hoy, que nos relacionamos con la política cada vez que hay elecciones, cada 4 años elegimos a un líder que creemos que representa más o menos lo que nosotros queremos, pero luego es muy difícil hacerle seguimiento y monitoreo durante eh, su, digamos, gobierno o su periodo para ver si efectivamente se están cumpliendo las promesas que se hicieron en un inicio. Entonces tenemos distintos tipos de herramientas que funcionan en base a los datos y en base a las tecnologías. Tenemos en Latinoamérica el portal democracy.os, que establece 3 herramientas distintas para la democracia. Una es construir presupuestos participativos, es decir, darle la posibilidad a las personas, a los ciudadanos de a pie, como yo, como ustedes, de poder incidir en qué se van a gastar los presupuestos locales y poder decir, mira, yo quiero un parque, no, yo quiero una cancha de fútbol, no, yo necesito un teatro, y no yo, sino que yo siento que mi comunidad le haría bien tener una biblioteca, necesitamos más parques. Hay que poner lomos de toro porque tenemos, o la carretera que hemos puesto al lado produce contaminación acústica, es decir, tantas problemáticas que son vitales para la convivencia, para el bienestar y para la calidad de vida, y que muchas veces nosotros terminamos votando por alguien porque creemos que esa persona lo va a cumplir, pero realmente no podemos incidir en cuál va a ser el presupuesto, es decir, el dinero que se va a invertir en ello. Y la idea es que aquí, a través de la agregación de datos, la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir hacia dónde se van a destinar esos fondos, y también la transparencia de poder monitorear si es que realmente se gastaron esos fondos o no se gastaron en lo que se prometió. De la misma forma se pueden hacer consultas digitales, establecer diálogos. Hemos visto en el último tiempo también proliferar, a partir del confinamiento, a partir del estallido social, nos hemos tenido que replegar a las casas, y eso hace que entonces los sistemas de juntas de vecinos, de cabildo, donde podían entablarse estas conversaciones y estas discusiones para hacer política a nivel local y hablar de los asuntos públicos, queda un poco perdido, pero está la red, que es una tremenda plataforma, que es la esfera pública 2.0, la esfera pública digital, y por tanto aparecen plataformas como Tenemos que Hablar de Chile, donde se organizan distintos grupos, ¿no es cierto?, de debate acerca de temáticas particulares que son de interés de las personas que se inscriben para participar en esos debates, y así también se pueden hacer entonces consultas digitales sobre ciertos temas que están relacionados directamente con la comunidad, e incluso podemos llegar, y esa es la tercera herramienta, a la co-construcción de leyes.
Es decir, a partir de estas consultas digitales, cuando vemos que hay temáticas que efectivamente nos preocupan a todos, nos preocupan a la mayoría, poder hacer propuestas, que las propuestas de proyectos de ley no tengan que necesariamente ser emanadas desde el Parlamento, desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo, como se puede hacer en Chile, sino que puedan venir directamente desde la ciudadanía. Y esas cosas tan mágicas, y tan maravillosas y tan como idealistas, pueden surgir efectivamente desde la agregación de datos y desde el uso de la tecnología y a través de la interacción y la vinculación en redes. Hay bastantes ejemplos desde lo más básico, que seguramente más de alguno de ustedes ha firmado una petición de este change.org, en que entonces protejamos tal bosque, o estamos en contra de esto, y firma a favor de. Entonces todas estas causas comunes también funcionan a través del uso de las tecnologías. Tenemos el caso en España, funciona polética.org, y ahí se hace específicamente un seguimiento, y es muy interesante, de cada una de las promesas que hizo cada partido político. Entonces, efectivamente, quedan agregados los datos de las declaraciones, los proyectos en el fondo de gobierno y las promesas que se hicieron al inicio de un mandato, y luego, durante a medida que transcurren los años de gobierno, se va viendo realmente cuáles han sido las votaciones de los representantes electos de cada uno de esos partidos, lo que prometieron en protección social, en conflictos internacionales, en regulación de salario, y se los va evaluando con una carita triste o con una carita feliz, para ver efectivamente cuál de los partidos ha sido más coherente y ha llevado con mayor responsabilidad su rol de representar el sentir ciudadano. Esto es lo que llamamos Poliarquía Plus, por ponerle un nombre así como Democracia Digital ya 2.0, ultra inteligente, en el que incluso podemos ocupar herramientas de Machine Learning para ir perfeccionando nuestros sistemas de gobierno y nuestros sistemas de participación. Bueno, no quiero alargarme demasiado, pero hay varios ejemplos. Yo creo que en Chile también se está avanzando hacia allá a partir del proceso constituyente, en el fondo, y lo que nos toca por la gran responsabilidad que tenemos durante los próximos meses. Y yo creo que aquí las personas que efectivamente tienen la capacidad y los conocimientos para poder aportar desde el diseño de plataformas a que realmente la capacidad de hacer política, y cuando digo política no estoy hablando a nivel de los partidos políticos ni de los líderes políticos, sino de el conversar, articular diálogo ciudadano y lo que podemos hacer frente a las cosas que a nosotros nos interesan y que afectan nuestra vida cotidiana, y donde los datos, justamente esos datos que estábamos demonizando, pueden hacer una enorme diferencia para mejorar condiciones de vida y para conectarnos más con lo que está pasando a nivel de política. Y esto ya lo llamamos participación 2.0. A eso queremos llegar, a una participación de ciudadanía digital que sea responsable, que sea consciente y que use a su favor para empoderar justamente a los ciudadanos en las tecnologías, las redes sociales, las plataformas y los mismos datos. Ahí veíamos entonces una parte favorable. No todo es tan oscuro. Sí, sí, claro. Bueno, como comentaste, no todo es malo. Hay un sinfín de causas súper buenas que se han implementado con Machine Learning. O sea, en la vida cotidiana, en verdad, que YouTube clasifique los videos en base a nuestro conocimiento, en verdad, es un tema súper beneficioso, por lo menos para nosotros, porque nos va guiando sobre nuestros gustos, y nosotros no tenemos que ir buscando las cosas que potencialmente nos podrían gustar, y nos ahorran todo ese trabajo. Bueno, igual que Amazon, que también nos va ayudando un poquito más en, bueno, todo ese tema de ahorrarnos ciertos artículos que somos propensos a comprar, bueno, mirándolo de una mirada súper positiva. Pero también hay que tener cuidado con las apps que nombré anteriormente, estas que solamente existen para consumir datos, porque es muy propenso a que estas mini empresa, pyme o como le quieran llamar, venda de alguna forma los datos a las grandes compañías.
la más, y son apps súper super personales, como puede ser Tinder, que no sabemos si más adelante o alguna compañía quiere usar en pro de sus fines nuestra relación, nuestra situación sentimental, nuestra situación, eh, si estamos con una persona o no, si estamos solteros o, bueno, en un sinfín de casos. Eh, el calendario menstrual, así de simple, no sabemos si lo pueden ocupar para otros fines más adelante. Eh, no sabemos si más adelante puede que Amazon compre esta información para podernos hacer seguimiento, bueno, como hacer seguimiento a nuestros días fértiles, a nuestros días en donde estamos más felices, estamos más tristes, dependiendo de nuestro calendario menstrual, y un sinfín de aplicaciones que tienen un fin súper bueno, pero al fin y al cabo tienen nuestros datos y esos datos al final pueden parar en las manos incorrectas. Entonces, con Cata, de verdad que queremos hacer el llamado a que ustedes y, bueno, todos nos concienticemos sobre los datos que estamos entregando a ciertas aplicaciones, si es necesario darle los permisos a nuestra información tan personal, eh, para no salir perjudicados como un ente más adelante. Entonces, ahí Cata por lo menos va a hablar sobre el monopolio que pasa en este ámbito, donde solamente los grandes tienen acceso a esto y, bueno, pareciera ser que las pymes o las personas que quieren crear tecnología estamos al otro lado, donde no podemos hacer mucho, no podemos usar a nuestro favor el marketing digital eh, de la mejor manera, porque prácticamente ellos tienen todo el dinero para poder comprar todas las bases de datos que quieran, para hacer el análisis de datos que quieran, y nosotros estamos súper acotados de datos públicos para poder hacer el mayor uso a esto. Tal cual. Yo creo que todo es súper interesante, estaba aprovechando de leer el chat, pero bueno, luego también vamos a tener otra instancia para seguir conversando porque estaban agregando información muy relevante algunas de las participantes. Y es genial conectar con gente que también que está con los mismos intereses, las mismas preocupaciones y que obviamente puede aportar a enriquecer esta conversación frente a lo que Sí, decía eh, a ver, Neji. por acá. ¿Quieres intervenir? Sí, Hacemos... disculpa, tengo un comentario de Estefania y también de Natalia. Ujú. ¿Podemos aprovechar? Ok. Sí, claro. Estefanía comenta que también hay que estar conscientes de que las fake news pueden ser usadas para manipularnos políticamente. Y Natalia dice que change.org también almacena información de la gente, aparentemente. Dice que cree que hubo un robo de identidad de los usuarios. Wow, yo ahí la verdad que no estoy enterada. No me llamaría la atención en todo caso que se almacenen los datos. Yo creo que esto es una práctica completamente transversal. Y tampoco tiendo a creer que el almacenamiento de datos en sí mismo sea malo. Una vez más, lo que habría que preguntar es si cedemos esos datos a change.org de manera consciente y si luego change.org se lo vende, no sé, a la misma compañía que está tratando de poner la hidroeléctrica donde se quería salvar el río, que eso sería completamente hipócrita, digamos. Pero si eventualmente usara los datos para poder volver a ubicarnos cuando hay otra causa medioambiental que abordar y entonces nos tiene de alguna manera mapeados a quienes estamos a favor de proteger el medio ambiente, tampoco me parece maquiavélico. Yo creo que ahí hay distintas interpretaciones, pero de todas maneras la transparencia es lo que debería operar. O sea, si Change.org me dice, mira, puedo guardar tus datos para volver a ubicarte cuando hay una causa que nos parezca que quieres defender, yo probablemente pondré sí. Ahora, si me agrega o hay una política de privacidad gigantesca que al final no puedo entender porque viene un lenguaje leguleyo súper alejado de la realidad, que es eterno, que no tengo tiempo de leer, etcétera, etcétera, bueno, finalmente, y eso los protege para poder eventualmente recaudar
dinero vender esa base de datos y que esa base de datos y que esos datos propios terminen en las manos de alguien que no conocemos, y que por lo que vamos a ver ahora en general tienden a ser siempre los mismos, que son los grandes poderosos de los datos a nivel mundial. Bueno, efectivamente eso es súper riesgoso y eso es algo que deberíamos regular y deberíamos intentar evitar. Ahora que lo pienso, hay un caso que recientemente comentaba con una amiga de una aplicación. Me acordé cuando escuché a Evelyn, antes había una aplicación para el control de la menstruación y relaciones sexuales y todo ese asunto. La aplicación recuerdo que tenía, era como un cuaderno y tenía un dibujo con una flor, se hizo muy famoso en un tiempo. Después de, diría yo, 2 años, esta aplicación vendió la información de todas las personas que se registraron, las vendió a Facebook para, o sea, le estaba pasando información a Facebook para que en función de estos perfiles ofrecerles otros productos a las personas para comprar mediante Facebook. Me acuerdo. Entonces, este sería un escenario como el que mencionas, que efectivamente están almacenando información. Yo no sabía que la almacena porque tienes esa aplicación para almacenar información, pero no eras consciente de que todo lo que guardaste ahí sobre tu vida privada fue vendido. Exacto. Y eso era lo que queríamos abordar. Perdona, Evelyn, ¿querías decir algo? ¿Querías agregar algo? No, no, no te preocupes. Ya, como te desmuteaste, pensé que estabas. No, que ese es como el conector directo para continuar con ya la última parte de nuestra exposición y que apelaba y apuntaba justamente a eso, a lo que ya había introducido Evelyn, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el monopolio de los datos. Las prácticas monopólicas siempre nos dan un poquito de susto, o sea, ya sabemos que es malo que el recurso del agua esté en manos de solo una empresa o que la industria automotriz solo haya una o dos grandes empresas que entonces regulan los precios, etcétera, etcétera, porque el monopolio viene con prácticas abusivas, viene de la mano con prácticas abusivas porque le estamos entregando todo el poder a uno, dos o tres grandes, ¿no es cierto? Por tanto, el monopolio de datos hoy en día es tremendamente preocupante. En general, nosotros nos hemos preocupado justamente por el monopolio de los recursos, el monopolio de las riquezas, la concentración de la riqueza, vendríamos a decir. Pero aquí tenemos un tremendo recurso que resulta ser el más valioso hoy en día, que es la información y los datos, ¿no es cierto? Si no, no serían tan altamente transados en el mercado. Y lo que nos damos cuenta es que tenemos a cuatro grandes, los poderosos del mundo, que se usa este acrónimo GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que son las empresas en las que terminan las grandes masas de datos. Empresas que ya sea porque son dueñas de otros apps o otros programas o otras empresas más pequeñas y por tanto igualmente se traspasan los datos, o porque los datos de distintas iniciativas se terminan vendiendo al mejor postor y en muchos casos estos son los mejores postores. Y si analizamos, Facebook tiene el monopolio de las redes sociales, no solo Facebook, Instagram y WhatsApp, que también los compró, ¿no es cierto? Amazon tiene el monopolio de la venta de productos, del comercio electrónico, del e-commerce. Apple es un gran controlador, no tiene el monopolio, pero es muy importante, muy potente en el mercado de las aplicaciones. Y Google maneja prácticamente toda la publicidad online. Por tanto, en los ámbitos más estratégicos y más específicos en los que se mueve nuestro ecosistema digital, tenemos estos cuatro grandes que además concentran los datos que nosotros entregamos. Esto les confiere un poder preocupante, muy absoluto. Venimos desde hace décadas en el mundo moderno preocupándonos acerca de la concentración del poder, por eso tenemos, ¿no es cierto?, la división de los poderes, intentamos que el Ejecutivo, el Parlamento y la justicia estén controlados por distintas personas, es decir, o por distintas instituciones. También hay prácticas antimonopólicas en todas las regulaciones de las empresas. Sin embargo, como este es un mundo más bien nuevo, donde no hemos tenido el tiempo, ni la capacidad, ni el conocimiento, porque es tremendamente complejo de establecer estos marcos regulatorios, se dan estas prácticas monopólicas. Esta concentración entonces de datos y de riquezas en manos de unos pocos les da un tremendo poder de interferir en todo, de interferir además a nivel global, porque ya hemos dicho que se trata de
¿no es cierto?, empresas o intereses corporativos que operan en prácticamente todos los países. Por tanto, también tienen la posibilidad de incidir no solo a nivel comercial, sino que a nivel de la política internacional. Y eso es tremendamente peligroso y es ahí donde, una vez más, tenemos la tremenda responsabilidad y desafío de exigir prácticas antimonopólicas en el área de los datos, evitar esta concentración, propiciar la transparencia, establecer marcos regulatorios que le permitan al usuario, al consumidor o al ciudadano saber a dónde van a ir a parar los datos. Tener principios de buena fe, es decir, que si yo ingreso los datos en una red social para contactar con un amigo luego, o en mi app de la menstruación, digamos, eh, luego no sean usados para otra cosa que no sea esa, que fue el fin primero que yo le di y que por tanto yo di autorización para eso y no para lo otro. Hoy en día asumimos que eso es así, y es como, ya bueno, sí, en el fondo va a terminar igual en otra parte, y no puedo hacer nada al respecto. Tendemos a asumir esa actitud pasiva, cuando en realidad sí tenemos la capacidad de hacer algo al respecto, de intentarlo al menos. Luego, si estos grandes poderosos son muy hábiles para evitar todas las regulaciones, bueno, seguramente va a tomar un largo tiempo, pero de todas maneras está ahí el propósito y el camino delineado, y está a partir de nuestras propias preocupaciones. Sin ir más lejos, en Europa, que siempre es como un territorio, digamos, un actor a nivel en el escenario de la política internacional, que tiende a ir intentando, bueno, rebatir un poco el liderazgo, las prácticas más nocivas de Estados Unidos y de China, por ejemplo, está implementando un proyecto paralelo que se llama Proyecto Gaia X, y lo que están intentando hacer en el fondo es una asociación paneuropea sin fines de lucro, desarrollada en principio por distintas empresas, grandes y medianas empresas de Alemania y Francia, que buscan la independencia europea en la nube. Es decir, ya que Estados Unidos ha emitido algunas regulaciones que obligan a las empresas que operan en otros países a hacer el traspaso de datos hasta la Casa Blanca, es decir, pueden ir a parar a la NSA en el fondo, y ya que son Amazon, Microsoft, Google y Alibaba los principales proveedores de servicios de almacenamiento de datos en la nube, o lo que conocemos como cloud computing, Europa en el fondo lo que intenta hacer a través de este proyecto Gaia es defenderse de eso, intentar, como si mencionaba Evelyn también antes con el caso de Irlanda, que los datos se queden donde pertenecen, digamos, o donde las personas que dieron origen a esos datos viven, y que no salgan de ahí, que no terminen en manos de gobiernos extranjeros. Eso primordialmente. Entonces, este es un ejemplo de que no es imposible, de que se pueden articular a nivel transnacional, y también desde la sociedad civil, en conjunto con el mundo privado, en conjunto con las empresas y con apoyo de los gobiernos, es decir, no gobierno contra empresa, contra sociedad civil, que es como a veces tendemos a ver un poco la política y los acuerdos, y desde ahí obviamente nada es posible, pero sí hay intereses comunes en los que podemos converger, y eso puede llevarnos a tener mejores, en el fondo poder proyectar una tecnología más sana con la que estemos más contentos y que cumpla todos los roles que tiene de facilitarnos la vida, que son maravillosos, pero que no tengamos que estar preocupados todo el tiempo de que efectivamente podemos ser manipulados a través de ellos. Con eso nos acercamos a la conclusión. No sé si querías decir algo más. No, bueno, quería hacer como una... Y yo creo que también es súper bueno que esté mucha información en internet, porque yo por lo menos con las fake news que pasaron en, no sé, con el estallido social, con lo que pasó con el Life Black Matter en Estados Unidos, y corrió mucha información, es muy fácil poder desmitificar algo solamente buscando en internet, y si es el caso de una imagen, poderla buscarla con Google Images. Y poder llegar al fin de todos los datos que nosotros consumimos en las redes sociales, sobre todo, es donde más se da el tema de las fake news.
Bueno, y eso, el tema de la conclusión, bueno, por lo menos, yo por lo menos, ya creo que lo dije en un principio, que por lo menos la conclusión mía es ser consciente por lo menos en dónde te estás metiendo, eh, saber el fin con el que te topas al abrir a cualquier página web, cualquier red social, o al descargar simplemente todos esos temas. Y también al hacer un agente de cambio y no solamente ser consumidores de todos estos datos o todos estos análisis que las grandes empresas ocupan, sino también nosotros también crear por nuestros por nuestros medios, poder cambiar en algún ámbito todo este análisis o todos estos datos que las grandes empresas consumen. Muy cierto. Creo que tenemos alguna nueva pregunta por ahí. O comentarios, ya que estamos acercándonos hacia el final. No, por ahora, no, sí, Natalia dice que le gustaría comentar el caso de comisaría virtual. ¿Cómo podrían pedir que aclaren lo que pasó realmente, buscar responsable de la base de datos no anonimizada? Creo que habla de el escenario donde se comentó la supuesta fuga de la información y que había una base de datos en la deep web, digamos el mundo oscuro de internet vendiéndose. Creo que es eso lo que quiere hacer referencia, cómo podría pedir que realmente haya alguna aclaración por parte de la institución de qué fue lo que pasó en realidad. Por lo menos no tengo ningún antecedente al respecto. No sé si tú, Cata, tienes información sobre eso. Bueno, la misma Natalia estaba agregando algunos antecedentes diciendo, bueno, no fue una venta de datos, sino que fue una petición que se realizó desde el Consejo de Transparencia. Yo creo que no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Es decir, que se requieren explicaciones hacia el gobierno o hacia entes públicos, digamos, que además funcionan con financiamiento público y que tienen fines relacionados con el bien público, o en este caso de Carabineros de proteger y de brindar seguridad a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y que evidentemente los procesos hoy en día están vinculados a la recopilación de datos, y el confinamiento y la pandemia han sido una tremenda oportunidad para lo mismo. De hecho, los gobiernos asiáticos, que fueron uno de los más eficientes para combatir la pandemia en su momento, lo hicieron a partir del monitoreo y el manejo especializado de los datos. Y uno puede preguntarse, bueno, eso no tiene que ver también con interferir con la intimidad de las personas, porque efectivamente se hace a través de datos no anonimizados, es decir, ya no somos un XX que se mueve para allá, para acá, no es una gran masa numérica en la que estamos siguiendo los desplazamientos para poder prever los contagios, sino que tiene que ver con la trazabilidad de la enfermedad, y por tanto específicamente si Catalina Guzmán se reunió con Evelyn Cerda en tal lugar, y por tanto, y ahí ya recurrimos a datos que no son anónimos, que nos identifican a nivel personal, digamos, que reconocen nuestra identidad. Si la pregunta es, ¿cómo podríamos, en el fondo, exigir que esos datos fueran entregados o que se dieran explicaciones públicas acerca de cuál va a ser el uso de esos datos? Yo creo que hoy en día no tenemos las bases legales para hacerlo. Es decir, no está la institucionalidad y o el marco regulatorio para que eso se pueda forzosamente hacer. Podría ser un acto de buena fe desde las autoridades, pero ya vemos que si no funciona así, bueno, es difícil entonces. Y por ello es que en el fondo nosotros estamos intentando hacer esto, y creo que también tú estás muy preocupada por lo mismo. Ahí dice, siento que pasó piola y no es responsable. Me alata quedarme de brazos cruzados, a mí también me alata quedarme de brazos cruzados, y creo que ahí está la capacidad que tenemos de organizarnos, de visibilizar estas temáticas, y por ejemplo, de ahora que se puede de alguna manera, tratar de incluir ya sea proyectos de ley o desde las bases constitucionales, la nueva carta, digamos, que se va a escribir durante el próximo año. Asegurarnos, por ejemplo, de tener participantes
de tener constituyentes que manejen estos temas y que también compartan la visión desde la transparencia, la seguridad y la protección de la privacidad que nosotros esperamos. Se puede hacer de distintas maneras. Pueden haber políticas de autorregulación, es decir, que sean las mismas empresas, los mismos instituciones, es decir, Carabineros de Chile podría tener una política de transparencia en la que ellos, cada vez que hacen recopilación de datos, utilizan cierta data, esto se exponga. Tal como en algún momento se promulgó una ley de transparencia y hoy día uno puede consultar, ¿no es cierto?, a través de la plataforma, por qué tal persona obtuvo este cargo, cuánto gana tal funcionario público, cuánta plata se gastó en la construcción de una escuela. Esos son pequeños avances que se han ido dando a causa del malestar que sentimos algunas personas y de las preocupaciones que, por ejemplo, tienes tú. Entonces, en este caso, podemos abogar por distintas estrategias. La autorregulación, que es decirle a las empresas y a los organismos públicos que se hagan responsables, que establezcan sus propios marcos regulatorios y que de esta manera puedan transparentar la información. La regulación a través de leyes, es decir, si no tenemos plena confianza de que esto se va a hacer o se va a hacer en los ritmos, de la forma que nosotros esperamos, entonces existe un marco legal establecido y este proceso constituyente podría ser una oportunidad eventual para ello, o también suscribir ciertos acuerdos internacionales que han ido emergiendo. Hay cartas de derechos digitales que desde hace 15 años ya se están redactando. Claro, la tecnología avanza tan rápido que año a año o mes a mes hay que incluirle un nuevo artículo, digamos, pero sí existen estrategias y yo creo que lo que nos falta, Natalia, es fuerza ciudadana como para poder visibilizar esto de mayor manera y poder ejercer mayor presión. Y ojo que esto no es ningún ataque personalizado contra Carabineros de Chile, ni mucho menos, sino que todos, tanto en nuestra calidad personal como las empresas, los intereses, las organizaciones, el mismo Change.org, eh, todos debiéramos operar con políticas que tienen que ver con el reconocimiento de mis derechos personales, tal como se me reconoce la privacidad, no sé, presencial dentro de mi hogar, y que un carabinero no puede entrar porque sí, digamos, si es que no tiene una cierta orden de allanamiento a mi propiedad privada, bueno, tampoco puede entrar a mi información privada aunque esté en la red. Es decir, los derechos constitucionales que se me reconocen como persona natural en el ambiente físico también tienen que tener un correlato en el ambiente, en el ecosistema digital. La privacidad como confianza, es decir, que si el actuar de buena fe, lo que decíamos antes, si yo entrego los datos a Carabineros de Chile para que poder tener un permiso para durante la pandemia poder hacer un viaje interregional, a visitar a un familiar enfermo o hacer un trámite judicial o lo que sea, que luego esos datos sean usados para eso, no sean usados para otra cosa, para otros fines que no fueron los que se declararon en ese momento. Entonces yo creo que esas son cosas que a partir de actividades como esta, ya que nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones no directas, pero sí podemos visibilizar. Mario, creo que la pregunta va orientada a cómo hacer que haya correspondencia entre lo que se hace online y su efecto en la vida real. Mencionando comisaría virtual y C19.cl, que es donde las personas se registran como para tener trazabilidad cuando vienes del exterior o estás en territorio nacional. Creo que el enfoque es como saber que realmente la persona fue a donde dijo que estaría. Es a ese enfoque el que quiere ir Mario, no lo tengo muy claro. Si fuese ese, creo que podría mencionar el proyecto, hay un proyecto en España que es una aplicación donde las personas se registran voluntariamente y en el formulario le dicen a las personas, ok, nosotros vamos a tomar tu ubicación y tú nos la vas a dar de manera voluntaria y yo te voy a avisar si otra persona que se registró de manera voluntaria dijo, oye, yo soy COVID positivo y yo estuve a esta hora en este local. Y si tú en la aplicación dijiste que estuviste ahí, o sea, si la ubicación se cruza, entonces te envía una alerta. Mira, en 15 metros hubo tantos casos de COVID positivo. Creo que el enfoque debería ser, como dice Caterina, que haya más transparencia con qué se está haciendo con el dato, que se cruce y realmente se haga para lo que se quiere, más allá de ir a fiscalizar a la calle, oye, ¿usted tiene el permiso? Evelyn, ¿tienes permiso? Catalina, ¿tienes permiso? ¿Puedes andar? ¿No puedes andar?
que el dato realmente sea usado para lo que se quiere. Y cuando ya que no se habla, no se ha considerado mucho, pero ¿qué va a pasar cuando estemos vacunados o el COVID ya no sea una pandemia? Y esos datos, esas ubicaciones, los teléfonos, los correos, ¿dónde quedan? Es súper complejo igual el tema porque yo creo que se relaciona un poco más con lo que mencionábamos al inicio de la charla, que tiene que ver con, con el uso ético de las tecnologías. Al final es responsabilidad de cada uno que esa información sea correcta, ¿no? Nosotros siempre podemos apelar a que tiene que haber mayor fiscalización y de hecho se ha hecho evidente en algunas partes que no son Santiago, digamos, acerca del que en funcionamiento de las cuarentenas en realidad no anda bien porque falta fiscalización. Pero eso quizás hablamos mal de nosotros que de quienes están encargados de fiscalizar, es decir, o de una gran distancia frente a las decisiones que se toman, digamos. Y eso ya tendríamos que analizarlo desde la perspectiva social, es decir, ¿qué pasa? Que la ciudadanía está tan desconectada de las decisiones y regulaciones que está imponiendo las decisiones que está tomando la autoridad. Porque al final, claro, seguramente que se puede diseñar un sistema mucho más efectivo. Ojo que la pandemia nos pilló a todos de improviso y por tanto también Carabineros de Chile tuvo que crear todo este sistema de comisaría virtual que falló en varios momentos y que por tanto fue, no sé, produjo problemas a varias personas, demoras, etcétera, momentos en los que no se podía acceder. Y efectivamente también están estas ineficiencias o estas debilidades que expone Mario, en el que funcionan un poco en base a la buena fe. Yo creo que hay que ser bien honestos, que todos conocemos algún caso de, bueno, no, mira, o si uno se empieza a preocupar, está el dato así como, mira, si pones otra dirección, total nadie va a saber a dónde vas. Bueno, vale, sí, efectivamente, quizás podríamos acercarnos un poco más al modelo chino y que, no sé, hubiera un control efectivo a partir del celular y el GPS y la geolocalización permitiera decir si es que llegamos efectivamente al punto donde dijimos que íbamos. Y en ese sentido hay muchísimo que avanzar desde el punto de vista tecnológico, pero una vez más, esa tecnología tiene que ser un medio para un fin. Y el fin supongo que será una sana convivencia y en este caso proteger la salud de todos los chilenos. Pero el fin no puede ser el controlar y monitorear qué estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, por ahí hay distintos, no sé, como ámbitos que hay que exponer y que discutir. Y de todas maneras, me encantaría escuchar las soluciones que ustedes pueden proponer, las ideas que se les ocurren. Creo que nadie lo tiene muy resuelto, si no veríamos más acción enfocada a reducir esas ineficiencias en el fondo. Renato nos pregunta cómo podrían profundizar sobre estos temas y qué le recomienda, referencias, tips, links, estrategias, cursos. Creo que sería, por ejemplo, Evelyn mencionó un documental de Data Science, quizás. Sí, mira, por lo menos en TEDx hay muchas charlas que hablan sobre el uso de nuestros datos, el Big Data, la ciencia de datos, cómo uno manipulan a través de los datos. Sí, somos importantes realmente para las compañías. El uso de nuestros datos, quizás le pueda pasar algunos links, pero no sé si se refiere como al ámbito técnico, al ámbito social. Porque yo por lo menos antes de la charla le estaba comentando a la Consu que la Consu no había visto The Social Dilemma, que es más o menos que surge toda esta charla. Una súper buena iniciativa como para poder saber un poquito, informarnos un poquito más. Y había otro documental en Netflix que hablaba de los datos, que no me acuerdo el nombre ahora, que era Data Grow, Data, no me acuerdo. Bueno, yo... Documental. No, dale. Sí, es verdad que a nivel de charlas TED hay bastantes charlas que son súper iluminadoras. Por ejemplo, acerca del caso de Cambridge Analytica, donde se puede explicar muy bien cómo se utilizaron los datos. Está la versión de la charla de Eli Pariser, que es un activista digital que habla sobre la burbuja de filtro o de filter bubble, creo que se llama en inglés, y está la versión también en el libro.
la burbuja de filtros, entonces es bastante interesante para analizar la manufacturación de la opinión pública y cómo también Internet, a pesar de conectarnos tanto, puede desconectarnos en el sentido de atraparnos en nuestros propios prejuicios, en nuestras ideas preconcebidas, en estas cámaras de eco que reproducen a través de nuestras búsquedas nuestras mismas ideas, nuestras mismas opiniones y nos privan de poder ampliar el horizonte de conocimiento y enfrentarnos a nuevas ideas. De todas maneras, yo no puedo dejar de recomendar los cursos de Pensar en Red, porque ahí es donde realmente nos abocamos a intentar descifrar, reflexionar, pensar de manera crítica, eh, todos estos fenómenos y abordarlos también de manera interdisciplinaria, que yo creo que es muy importante. Fue por eso que hoy día con Evelyn decidimos venir juntas, es decir, desde dos áreas o disciplinas que pueden parecer súper distantes, vemos que la preocupación en realidad es convergente. Entonces, claro, les paso el dato que pensarenred.cl, en Instagram y también en LinkedIn, Pensar en Red, pueden encontrar todos los cursos que damos y tenemos Actuar en Red, Educar en Red, Felicidad en Red, y tratamos de abordar tanto el bienestar digital como las posibilidades de democracia digital, de participación ciudadana, los cambios en la implementación en el aula, la alfabetización digital, cómo podemos articular comunidades de aprendizaje reales, digamos, no solamente por usar Zoom, sino que por vincular a los distintos actores de la comunidad educativa y a través de eso entonces crear mayor conciencia, lo mismo que estamos haciendo acá de una u otra forma. Creo que material hay bastante. Hay una charla también de Pia Mancini, que también es una activista de la democracia digital, varias, en TED y en otros formatos. Pia Mancini, una argentina, que es de la que dirige o articula este movimiento que le estaba hablando de democracy.os, que también es muy interesante cuando uno quiere ver cuáles son las posibilidades de aumentar la transparencia y de fomentar la participación ciudadana en esta era de la democracia digital. Excelente. Ay, discúlpame. No, igual Adelante. mencionar que hay muchas periodistas como Cata, que, bueno, yo sé que Cata lee mucho a Marta Peirano, que también, bueno, ella siempre saca libros y textos sobre el tema, porque en verdad está súper actualizada y siempre es una activista más que nada sobre este tema del uso de los datos, el uso correcto de los datos y la ética que se le dan. Y bueno, hay muchas personas que en verdad son activistas y pues que van surgiendo en el último tiempo, porque esto es ya casi nuevo, y entonces ya van surgiendo nuevos activismos, porque son necesidades, y es una necesidad que tengamos una vida privada, porque yo pienso que por lo menos es un derecho que se debe cumplir. Ay, Claudio pregunta si el uso que algunos sitios web dan a nuestros datos expuestos por Cervel son legales. El uso que algunos sitios web dan a nuestros datos expuestos por Cervel son legales. No sabría decir. La verdad, no sé los detalles de cómo funciona. No sé si es legal, pero por lo menos varias, no sé si explícitamente Cervel, pero bueno, en internet está todo alojado nuestros datos, solamente con poner el nombre saben nuestra dirección, saben nuestro root, y ahí puedes entrelazar familias que viven en una misma dirección y todo eso. Pero no sé si será legal que todos estos datos estén tan abiertos en internet. Y por lo menos no tengo antecedentes de que páginas web la ocupen para un fin en específico. Es bastante extraño en todo caso que el servicio electoral ponga a disposición los datos cuando se supone que, no sé, el voto es privado, en fin, hay un montón de cosas ahí complejas. De todas Quizás me maneras, equivoque, creo que él hace referencia a una página, y disculpa que te interrumpí, Catalina, no me acuerdo el nombre, pero sí me topé con ella porque estaba buscando a una conocida y di con la dirección de su casa, literalmente.
y no me acuerdo el nombre de la página, pero lo que sí te puedo decir, Claudio, que esa página particularmente, yo lo que busqué a unas amistades y a otras simplemente les pedí su root. En cuanto aparecieron esas páginas, yo solicité dar de baja a ellas y ellas también solicitaron darse de baja. Entonces, tan legal no era, porque si lo era, ellas tendrían que haber estado al tanto de esa información. Y segundo, aunque sea legal que ellos tengan los datos, la exposición no necesariamente tiene que ser legal, porque tendrían que tener autorización explícita de la persona. Es decir, nadie puede decir dónde vives tú. Eso te pone en riesgo. Puedes tener situaciones delicadas a nivel legal. Entonces, yo creo que cuando te encuentras sitios así, lo primero es buscar si el dominio está registrado en Chile, a nombre de qué empresa, y solicitar que den de baja con tus datos. Si no, y también solicitar que Google elimine la caché. Hay formularios de Google que tú puedes, formulario, eliminar caché, sitio web, para que bajen tu información, porque aunque el sitio la baje, si sigue en caché, la gente la va a poder consultar. Y en el peor de los escenarios, si se trata ya de información bastante delicada, yo creo que es llevarlo en las mayores instancias posibles legales, porque nunca sabes qué tan expuesto estás hasta que te toca una situación bastante delicada. Claro. No sabemos con el tipo de personas con los que nos encontramos y que llegan a estas páginas y van a buscar a tu casa y quizás qué te pueden hacer. O buscar la dirección de, no sé, de tus conocidos. Es que es súper fácil poder entrelazar información confidencial de nosotros solamente con algunas redes sociales y con estas páginas que tienen mucha información de la dirección, de domicilio, del root y para hacer un montón de cosas en verdad. Así que ojo. Creo que hay que denunciar bastante esos dominios de ese estilo. No importa, si lo vuelven a hacer, levantan otro dominio, se sigue haciendo, digamos, funar, pero sitios web, diría yo. Hasta que se tenga la claridad de quién es esta persona y por qué está haciendo esto, o quiénes son, eventualmente. Pero si no tenemos más dudas, Catarina y Evelyn, transmitirles que hemos recibido muchos agradecimientos en el chat por el contenido que han compartido, por este momento para abrir los ojos y de hacer conciencia plena de nuestros datos y de la información que compartimos en sitios de internet, las grandes compañías, y también llevarlo a los casos más reales cercanos que nos han ocurrido. Contexto Chile. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias a ustedes. Nos quedan 18 minutos para hacer el cierre. No sé si tendrán más preguntas. Si no, si tienen más preguntas, somos ojos y oídos, diría yo, en este caso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, le dejé el enlace de Pensar en Red en el chat. Evelyn nos dejó información. Disculpa. No, te decía que sí vi que estabas compartiendo, que muchas gracias y que ojalá entonces se acerquen y podamos seguir también hablando de estas temáticas y van a poder encontrar más información, más bibliografía para los que son busquillas y curiosos. Y también para poder vincularnos, o sea, si es que están también trabajando, ya sea a nivel personal o en empresas o en instituciones que trabajan con estos temas, que quieren hacer la diferencia, que quieren de alguna manera organizarse o articularse. Bueno, aquí están las plataformas para poder hacerlo. Tenemos la posibilidad de aprovechar eso como una herramienta para el bien. Yo creo que estamos con las preguntas. Sí, excelente. Entonces, despedirnos. Sí. ¿Qué pareció para despedirse? Sí, primero agradecerles nuevamente a ambas por el tiempo que nos han dedicado, por compartir con nosotros esta instancia, a todas las personas que estuvieron con nosotros desde el inicio del evento, gracias por su participación. Mencionarles que vienen próximos eventos de Women Who Code, tendremos uno de robótica próximamente, será publicado en Meetup. Recordarles que pueden visitar la página
de pensar en red, agradecerle nuevamente a Accenture por hacer el enlace con Evelyn y Evelyn también por el enlace con Catalina para hacer esta, digo, gran alianza entre todos nosotros para poder compartir este tema tan necesario. Entonces el llamado es a generar conciencia entre creadores y consumidores de tecnología. Si tiene algunas palabras adicionales, que a ustedes, si no podemos dar por finalizado. Yo solo agradecerles por estar acá, un viernes, son casi las 9 de la noche, yo personalmente tengo a mi hijita esperándome en el living, creo que todos estamos dejando algo valioso de descansar por este propósito que compartimos, que es estar informados, estar conscientes, ayudar a concientizar a otros, visibilizar las oportunidades y también visibilizar los riesgos. Creo que de esta manera se puede avanzar, por eso creo que espacios como estos son demasiado valiosos. Y muchas gracias por su tiempo y por haber estado acá y haber estado atentos y haber hecho preguntas y también, eh, y no sé, poder convivir y disfrutar juntos esta experiencia que ojalá se repita no solo acá y no solo entre nosotras, sino que se replique en muchas partes, con muchas alianzas y con distintos participantes también. Eso, así que gracias a todos. Me sumo las palabras de Cata y bueno, también invitarlo a ser un agente de cambio, no solo con esto, sino con todas las cosas que ustedes crean que sean éticas. Y bueno, a ser más conscientes sobre los datos, sobre las que ocupamos al día a día. Así que eso, ¿no? Muchas gracias de verdad por escucharnos todo este rato.